Buenas tardes con todos. Mi nombre es Evelyn Tamay Campos, alumna de la maestría en Medicina Ocupacional y de Medio Ambiente. Y el día de hoy vamos a tocar la tarea número 1 del curso de Medicina Ocupacional 1. Y vamos a hablar sobre 2 artículos relacionados con las enfermedades ocupacionales notificadas en Perú y la actualización, eh, la cómo se ve en otras ciudades, en otros países desarrollados, cómo llevan la notificación de enfermedades registradas. Ya, bueno, vamos a hablar sobre las enfermedades registradas por contingencia laboral en descansos médicos emitidos en la Seguridad Social de Salud peruana en los años 2015-2016. Bueno, en cuanto a la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, indica que las enfermedades laborales o profesionales se producen por la exposición a factores de riesgo inherentes al trabajo. Anualmente hay 160 millones de casos no mortales de enfermedades profesionales, de los cuales 2.9 millones de casos son mortales, lo que hace un equivalente a 5.500 muertos diarios. Las enfermedades profesionales y los accidentes laborales significan un costo social presentando una pérdida anual del 4% del PBI, que llegaría a un 10% en América Latina. En nuestro país, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo notificó 93 casos de enfermedades en el año 2015 y 32 en el año 2016. En cuanto al objetivo de este estudio fue describir las enfermedades registradas por contingencia laboral que generan descansos médicos en el Seguro Social de Salud, en el de salud. Acá, como verificamos, un ejemplo de esto es el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Aquí vemos el modelo el que emite el e-Salud cuando recibimos el certificado de incapacidad, sea por enfermedad laboral o eventos laborales. Y acá verificamos el número de días de incapacidad que nos da este certificado que nos emite el e-Salud. Pero acá no lleva el nombre del profesional de salud ni dónde se emite el certificado de incapacidad. Esas son algunas limitaciones que vemos, ¿no?, en algunos certificados. Bueno, en este estudio nosotros lo que se busca presentar es describir las enfermedades registradas y el número de días de incapacitancia que te generan estas enfermedades. En cuanto a la distribución que tenemos, se verificó variables, tanto como grupo etario, sexo, patología, enfermedad más frecuente. Y acá evidenciamos, uno de estos ejemplos es, una variable es el grupo, en los años, el cual acá verificamos que es 31 a 40 años, siendo la edad más frecuente los 39 años. Y el género predominante es el masculino. Un total de 104 casos. ¿En qué años? En los años 2015 y 2016, reportando 32 y 156 casos, con un total de 5.564 días de incapacitancia. Ya, en la tabla 2 se encontró que el trastorno más frecuente es el músculo esquelético, ¿no? La patología más frecuente que también a su vez genera la mayor cantidad de números de incapacitancia. Y bueno, seguido de esto ya son las enfermedades del sistema respiratorio, ¿no? En la tabla 3 nos habla del diagnóstico según CIE-10, ¿no?, según la CIE-10. Entonces, esto nos lleva a que el diagnóstico más frecuente son las lumbalgias, ¿no? Dentro de ellos, el lumbago no específico. Y seguido de las lesiones de manguito rotador y en tercer lugar la tuberculosis pulmonar. Pero también se evidencia que el síndrome del túnel carpiano es el que tuvo mayor días de incapacitancia, ¿no?, el que generó mayor días. Y seguido de eso también tenemos al dedo en gatillo y en tercer lugar la tuberculosis pulmonar también. Y en la tabla número 4
Bueno, aquí ya nos indica, mire, hay un alto índice de 39 casos que no fueron registrados con RUC, de los cuales nos arroja un sesgo, ¿no? Un sesgo que tenemos de descansos médicos que no se han registrado el RUC de la empresa, lo que impide definir la actividad económica a la que pertenece, si es minería, si es construcción. Entonces eso nos retrasa un poco en definir qué riesgo es el que cuenta, ¿no? Ya, en cuanto a las enfermedades, eso es en cuanto a este tema, ¿no? Lo que nos dice es la cantidad de días, las deficiencias que tenemos en cuanto a las notificaciones, a los sesgos que presentamos y cuáles son las patologías más frecuentes. El otro artículo nos habla de las enfermedades profesionales en Polonia, una visión general de las tendencias actuales también. Bueno, este artículo nos habla principalmente del número de enfermedades profesionales registradas en Polonia en la década de 1990, que aumentó rápidamente los casos y han ido disminuyendo ya con el transcurso de los años por diferentes métodos que se han empleado y las tendencias que tiene Polonia para en comparación a otros países desarrollados, ¿no? No desarrollados. Aquí lo que presentamos, mire, en cuanto a conceptos generales, es la enfermedad ocupacional, es un concepto médico legal que implica el diagnóstico médico, evaluación de la exposición de condiciones de trabajo, las condiciones de exposición de riesgo. La importancia otorga el certificado de enfermedad ocupacional para aplicar una compensación financiera. Esta es la finalidad, la compensación financiera que tiene. Las incidencias de patologías ocupacionales y sus formas clínicas se mantienen asociados a desarrollos de las industrias. Claro, a medida que van desarrollando con el transcurso de los años las grandes industrias, aparecen mayores riesgos y peligros, a los cuales conllevan enfermedades profesionales. Nuevas sustancias lesivas, productos químicos, condiciones de trabajo, ¿no? El uso de PPs, anteriormente no lo utilizaban, hoy en día es fundamental, ¿no? El desarrollo económico, la protección y el sistema de seguridad, que si bien se ha ido incrementando con el transcurso de los años. Entonces, el responsable de asegurar esta protección de salud es el Estado, ¿no? Tanto de las entidades privadas o del Estado, deben ser reportadas. Y el responsable de condiciones de trabajo, de condiciones seguras que se cumplan estos estándares es el empleador. En cuanto a los materiales y métodos, se utilizaron como documentos fuentes para el análisis los formularios de notificación de enfermedades profesionales, los cuales cumplieron obligatoriamente con todas las inspecciones que tenían que notificar las enfermedades profesionales. Entonces, en este trabajo también nos analizaron los cambios de las incidencias de notificaciones crónicas, como la asbestosis, enfermedades de órganos de la voz, cánceres hepáticos, hipoacusias, neumoconiosis, enfermedades parasitarias. Y el análisis incluye en estas categorías también envenenamientos, asbestosis, enfermedades de la voz, hepatitis viral, asma, cáncer, enfermedades musculoesqueléticas, síndrome del túnel carpiano. Bueno, como mencioné, dentro de estas categorías, ¿no? Vemos al envenenamiento 1, donde nos especifica que en 1960 se reportaron aproximadamente un tercio de todos los casos y fueron causados por plomo. Esto fue lo que aumentó monóxido de carbono y benceno, los más frecuentes. En 1998 al 2011 los casos disminuyeron significativamente. Los efectos a largo plazo con disulfuro de carbono constituyeron la patología más común dentro del rango de envenenamiento. En cuanto a la asbestosis, enfermedad respiratoria, las incidencias de asbestosis es un buen ejemplo de la influencia de factores médicos. La implementación de programas de exámenes profilácticos que se realizaron en los trabajadores redujeron significativamente la aparición de enfermedades o nos evidenció el aumento de patologías porque se realizó las evaluaciones en su área o en sus plantas de exposición de asbesto.
El periodo de lactancia promedio de la asbestosis diagnosticada entre el 2008 y el 2011 fue de la edad de 39 años, pero la detección se hizo en su jubilación, ¿no? Como es una enfermedad crónica, entonces lo más frecuente es que lo encuentren al momento de su examen o perfil de jubilación. La radiografía de tórax es la detección de los cambios de imágenes. Es crucial porque aquí es donde evaluamos y determinamos año por año en los exámenes médicos ocupacionales y que evidenciamos en la asbestosis presencia de cambios como pequeñas irregularidades tipo S, tipo T o densidades o opacidades de 1/10 según la clasificación de la OIT. La otra es trastornos de la voz. Es una enfermedad crónica causada por esfuerzo bucal y se dio aquí mayormente, se verificó que en docentes es donde fue el número de casos más frecuente, el porcentaje, que fue disminuyendo igual hasta el 2011, fue disminuyendo, pero se evidenció la renuncia de los docentes a largos años en el servicio. La disminución estadística también fue disminuyendo en los 10 últimos años, fue a partir de las evaluaciones que se realizaron, fueran disminuyendo estos trastornos. Y la hepatitis, que fue enfermedad infecciosa diagnosticada más frecuente después de la borreliosis durante los años de 1998 hasta el 2011. Enfermedad dentro del grupo de las enfermedades infecciosas y parasitarias. La hepatitis afecta principalmente al personal médico. Aquí fue el grupo más frecuente diagnosticado. Y la introducción de la vacunación contra la hepatitis B entre el personal ya a partir desde 1982 se tradujo una evidencia y redujo significativamente también la aparición de esta hepatitis. Otros temas muy importantes, el asma bronquial y el cáncer ocupacional. El asma bronquial es la enfermedad respiratoria ocupacional más común en los países económicos, ¿no? Económicamente desarrollados, en un 13-14%. Y el polvo de harina es la causa más frecuente de asma bronquial. Aquí, miren, desde 1980 hasta el 2012 se evidencia significativamente una disminución, ¿no? En 20 casos aproximadamente. Y en cuanto a los tumores ocupacionales, hoy en día se han subestimado. Sí, si bien los reportes son 0.1 del total de cánceres, el más frecuente sigue siendo el cáncer de pulmón, ya que se relaciona con la asbestosis, la mayor cantidad de riesgos de exposición frente a estas patologías y que desencadenan en larga data cáncer de pulmón, ¿no? O enfermedades oncológicas. El factor o causal del cáncer de pulmón ocupacional fue la asbestosis, ¿no? Es la más frecuente. Y el cáncer de pulmón representa solo el 14% de todos los casos de cáncer, ya que hay otras patologías que también están relacionadas y que desencadenan enfermedades oncológicas. En conclusión, investigar el impacto de los factores sistemáticos en los procesos de reconocimiento de enfermedades profesionales, analizar y verificar las enfermedades profesionales en términos de peligro y factores molestos que ocurran en el entorno actual y, bueno, no subestimar, ¿no?, las enfermedades como el cáncer ocupacional y el asma ocupacional, que también siguen estando dentro de nuestras notificaciones y que afectan negativamente al sistema de salud y sobre todo también al colaborador dentro de la empresa donde realiza o desempeña sus funciones. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.